En el año 3087, la humanidad ya no era una especie confinada a su planeta de origen. Las fronteras de la Tierra habían quedado atrás hacía siglos, reemplazadas por las vastas rutas estelares que unían colonias dispersas por toda la Vía Láctea y más allá. La expansión intergaláctica no era un sueño, sino una rutina peligrosa, costosa y profundamente solitaria. Las naves que atravesaban los vacíos entre galaxias llevaban consigo tripulaciones entrenadas para sobrevivir a la oscuridad, al silencio y al peso aplastante de lo desconocido. La Eón era una de esas naves, una maravilla de la ingeniería, diseñada para misiones prolongadas en contacto con civilizaciones humanas. En su puente, la capitana Nael Saren observaba el firmamento desde el cristal negro que cubría el frente de la nave. Llevaba más de una década comandando misiones científicas, pero jamás había recibido una orden como la que ahora ardía encriptada en su consola de mando: dirigirse las coordenadas de una señal proveniente del límite exterior de NGC 1449, una galaxia lejana y sin registros de actividad biológica ni tecnológica. La señal no contenía información interpretable. Era un pulso grave, constante, que se repetía cada 108 segundos con una precisión imposible. No estaba cifrada, porque no parecía haber nada que cifrar. Y sin embargo, cuando los expertos del núcleo de exploración intergaláctica la escucharon, supieron de inmediato que no era natural. No solo por su frecuencia perfecta, sino por cómo interfería con las emociones de quienes la analizaban. Algunos lloraban. Otros entraban en trance. Algunos simplemente se quedaban mirando al vacío, murmurando palabras que no recordaban después. La tripulación de la Eón era pequeña, pero cada miembro era vital. Kael, el ingeniero cibernético, era una extensión viva de la inteligencia artificial de la nave. Su cráneo estaba repleto de implantes y nodos de acceso, lo que le permitía comunicarse con sistemas complejos con solo pensarlo. Yara, la piloto, era silenciosa, de reflejos casi precognitivos, nacida en una colonia orbital donde la gravedad nunca la había tocado del todo. Su manera de moverse era diferente, más fluida, como si siempre estuviera flotando, incluso cuando caminaba. Rulon, el xenoarqueólogo, era el más inquieto. Había dedicado su vida a buscar rastros de inteligencias anteriores a la humanidad, convencido de que el universo no podía haber estado vacío durante miles de millones de años antes de nosotros. Tardaron meses en cruzar la nada entre galaxias, impulsados por el motor de curvatura cuántica que plegaba el espacio como quien arruga papel. Durante ese tiempo, la señal se hizo más fuerte, más nítida, y con ella comenzaron los sueños. Nael fue la primera en tenerlos. Imágenes fugaces de estructuras colosales, de luces que no venían de estrellas, de seres sin forma caminando por superficies líquidas. Luego los tuvo Yara, y después Kael. Rulon no soñó. Él escuchaba voces despierto. Cuando llegaron al borde de NGC 1449, encontraron lo imposible. Un planeta donde no debía haber nada, oculto tras una nebulosa de gas que no registraban los sensores hasta que estaban prácticamente encima. La estrella que lo orbitaba era pequeña, moribunda, y sin embargo el planeta brillaba desde dentro, como si tuviera su propio sol. Descendieron con cautela. La atmósfera era respirable, el terreno extraño pero estable, cubierto de una hierba azul oscura que no se movía con el viento, sino con el sonido. En el centro del único continente encontraron una estructura. No parecía construida, sino nacida. Tenía la forma de una esfera achatada, hecha de un cristal oscuro que absorbía la luz. El pulso venía de dentro. Era el corazón de aquel lugar. Kael fue el primero en tocarla, y cuando lo hizo, algo cambió. No afuera, dentro de ellos. Una voz apareció en sus cabezas, una voz sin idioma, sin sonido, hecha de memoria pura. Y la puerta, hasta entonces invisible, se abrió. Dentro no había salas, ni pasillos, ni gravedad. Solo un vacío sostenido por energía. En el centro flotaba un mapa, una representación del universo no como lo conocían, sino como una red viva. Galaxias unidas por senderos de luz. Cada nodo pulsaba como la señal, en perfecta sincronía. Y en el centro, el planeta donde estaban, marcado por un símbolo que no correspondía a ningún idioma humano, pero que todos entendieron de inmediato: inicio. La voz les mostró lo que había sido. Una civilización más antigua que el tiempo humano, que no construía con manos, sino con pensamientos. No conquistaba, no comerciaba, no se comunicaba. Observaba, sembraba, esperaba. Eran jardineros de galaxias, y la humanidad, en su expansión caótica, estaba a punto de tropezar con sus huellas. No era una advertencia. Era una bienvenida.
La estructura no era un mensaje, era una puerta. Y al activarla, Nael y su tripulación no solo habían respondido al llamado, sino que habían señalado a la galaxia entera que la humanidad estaba lista para ver más allá del velo. Mientras el mapa giraba lentamente, cada nodo comenzó a encenderse, uno por uno, como estrellas naciendo de nuevo. El universo, que durante tanto tiempo parecía indiferente, ahora respondía. Y en la voz que los envolvía, Nael sintió una emoción desconocida, profunda, casi infantil. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Y apenas estaban comenzando el verdadero viaje.